Ahora mismo no necesitamos la cámara. Bueno, sí, buenas tardes jóvenes. Seguimos con el estudio de la continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Esta es la tercera sección del curso y ahora mismo estamos proyectando, por ejemplo, donde nos quedamos en la clase pasada, ¿verdad? En la clase pasada discutimos cuáles son los criterios para la cual una función sea continua en un punto para x igual a siendo a cualquier número real arbitrario. Entonces, también de ahí nos movimos a cómo nosotros podemos demostrar que una función es continua sobre un intervalo determinado, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos y nos quedamos, por ejemplo, eh, por ejemplo, la continuidad de una función inversa. Observen este teorema. Tenemos lo siguiente, decimos que que si f es una función continua 1 a 1 sobre el intervalo AB, entonces su función inversa, recuerden que este símbolo de f elevado a la negativa 1, ¿verdad? Se lee función inversa. Su función inversa es una función continua, ya sea sobre el intervalo, ¿verdad? Tal intervalo o sobre este intervalo. Fíjense que esto de FA, de B son los valores de salidas de que de la función original evaluadas en estos valores extremos del intervalo, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, para entender este teorema de una mejor manera, yo les propongo un ejemplo bastante sencillo. Fíjense, en esta ocasión nosotros vamos a considerar la función de x cuadrada con su dominio restringido. Por ejemplo, fíjense, aquí nosotros tenemos eh, eh, la función de x al cuadrado, una función cuadrática, donde su dominio está restringido, o sea, su dominio es de 0 a 2, ¿ok? Fíjense, es de esta manera. Esto es una función que es continua, ¿verdad? Fíjense que es una función polinomial. Sabemos que las funciones polinomiales, repasando, ¿verdad? Son continuas en todas partes, o sea, es una función continua en toda la recta, ¿verdad? De los números reales. Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos el dominio restringido, también sigue siendo una función continua, ¿verdad? Ahora bien, esta función tiene una función inversa, ¿ok? Es una función 1 a 1 que tiene una función inversa. ¿Cómo nosotros podemos trazar la gráfica de esa función inversa? Bueno, lo que nosotros típicamente hacemos es que vamos a hacer una reflexión, ¿ok? De tipo espejo alrededor de esta diagonal, ¿ok? Esta diagonal es la recta identidad y es igual a x, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos esa reflexión, entonces nos va a salir una gráfica así, de esta manera, ¿verdad? Si hacemos una reflexión de tipo espejo, observen. Esta gráfica en verde viene siendo ¿qué? Viene siendo la función inversa de x al cuadrado. La función inversa de x al cuadrado en este dominio restringido, ¿verdad? Viene siendo la raíz cuadrada de x. Y observen cómo entonces decimos ahora que esta función raíz cuadrada de x es una función continua. ¿Pero sobre qué intervalo? Bueno, fíjense que cuando nosotros evaluamos x al cuadrado evaluado en 0, eso es igual a 0, ¿verdad? Muy bien, pues fíjense, de ahí sale este 0, ¿no? Ahora, cuando nosotros evaluamos x al cuadrado evaluado en 2, entonces eso es igual a 4. De ahí sale este 4, ¿ok? Por lo tanto, observen cómo esto cumple, ¿verdad? Este ejemplo nos ayuda a entender de una mejor manera el teorema que nosotros teníamos. Fíjense que esta función en rojo es una función que es continua y es 1 a 1. ¿Sobre qué intervalo? Sobre el intervalo desde 0 a 2.
De ser así, entonces, ¿qué nosotros decimos? Que hay que la función inversa, en este caso esta que tenemos aquí, que es raíz cuadrada de x, es una función continua ¿sobre qué intervalo? En este caso, sobre el intervalo de 0 a 4, que prácticamente son los valores de que de x al cuadrado cuando se evalúa en 0 y cuando se evalúa en 2, ¿ok? 0 y 4. Muy bien. Y eso sería todo por este ejemplo. Vamos entonces a movernos al otro, a la diapositiva. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes, con este teorema? Bueno, seguimos entonces. No. Excelente. Bueno, fíjense entonces de este otro teorema que tenemos, ¿no? Dice límite de una función compuesta, o sea, esto es una operación que nosotros aprendimos a realizar el semestre pasado, ¿verdad? La composición de funciones, que no es otra cosa que cuando uno evalúa una función evaluado en otra función, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, aquí tenemos si el límite de la función g a medida que x tiende a A es igual a L, fíjense que si el límite de g existe, ¿verdad? Y tiene un valor de L, y la función f es continua en L, fíjense, continua en un punto. Ya nosotros sabemos los criterios para la cual una función es continua ¿verdad? En L. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, aquí tenemos lo siguiente. Eh, Tenemos que el límite de f compuesta de g, ¿qué nosotros podemos hacer? En este caso, fíjense en que lo que sucede es que este límite lo colocamos aquí de esta manera, ¿verdad? Fíjense que de estar afuera siendo evaluada la función, ahora pasa al argumento de la función, ¿ok? Se evalúa el límite de g, pero nosotros conocemos el límite de g, que viene siendo ¿cuál? L. Por lo tanto, aquí tenemos que en este caso, ¿verdad? Viene siendo L, ¿verdad? Este, entonces, fíjense que aquí, ¿qué sucede? Nosotros entonces, ¿verdad? Evaluamos este límite desde una función compuesta, ¿no? De esa manera lo vamos a hacer. O sea, esto es posible siempre y cuando el límite de g exista, tenga algún valor, y para ese valor f sea continua en L. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora bien, ese teorema nos ayuda entonces entonces ahora, una consecuencia del teorema pasado es este nuevo teorema, ¿no? Que es la continuidad de una función compuesta, ¿ok? Ahora tenemos, si g es continua en un número a y f es continua en que en g de a, entonces la composición de f compuesta de g, decimos que es continua en a, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces para entender ese teorema de una mejor manera, vamos a observar este ejemplo. Fíjense, aquí tenemos nuevamente la función de raíz cuadrada de x, que nosotros ya sabemos que es una función continua, en este caso, ¿verdad? Sobre este intervalo que incluye que los valores positivos en x, incluido el cero, ¿verdad? Muy bien, pues fíjense, decimos que f es continua en este intervalo, ¿verdad? Muy bien, ahora g tiene esta descripción y entonces fíjense que esto es una función polinomial y las funciones polinomiales nosotros sabemos que son continuas en todas partes, o sea, en toda la recta de los números reales. Ahora bien, decimos que puesto que g, en este caso fíjense que es x al cuadrado, luego le sumamos una cantidad positiva, entonces en este caso tenemos que esta función es que es una función que es positiva, ¿verdad? En el sentido de que todos los valores de salida, los valores de la función van a ser mayores que 0 o igual a 0, ¿ok? No incluye valores negativos, ¿ok? Puesto que g es una función, ¿verdad? No negativa o que incluye valores positivos o cero, ¿verdad?
para todo valor de x, decimos que la composición de f compuesta de g, observen que viene siendo esta, o sea, raíz cuadrada de, donde quiera que tenemos x, ¿qué vamos a colocar ahora? Si tenemos la composición de f compuesta de g, vamos a colocar toda esta descripción, ¿ok? Fíjense que x se reemplaza por la descripción de g y esta es nuestra nueva función. Esta es la composición de f compuesta de g. Ahora bien, ¿qué sucede? Que observen que en este caso, como los valores de g son positivos o mayores que 0 y esto cumple con este intervalo donde f es continua, ¿verdad? Entonces ahora decimos que la composición de f compuesta de g tenemos que es continua ¿en dónde? En todas partes, ¿ok? Y esa es la idea. Esto es un resultado, ¿verdad? De este ejemplo, de este teorema, disculpen. ¿Ok? En este caso es la continuidad de una función compuesta en un punto, pero nosotros sabemos que en este caso, ¿verdad? Extendemos a que ese punto esté definido en toda la recta y de ahí entonces podemos concluir que esta composición de f compuesta de g, ¿verdad? Esta es continua en todas partes. ¿Ok? Con eso, jóvenes, ya culminamos entonces esta sección de continuidad, cuyo objetivo era comprender la continuidad de una función en un punto y la continuidad de una función en un intervalo. Muy bien, con eso ya concluimos esta sección.